Estimados colegas, les habla el doctor Aarón Benzadón, presidente de la Asociación Panameña de Neurología, y queremos invitarles a que participen con nosotros en este congreso en modalidad virtual, aunque en tiempo real con nuestros invitados. Vamos a tocar temas de epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedades raras y adicionalmente tendremos un importante simposio sobre enfermedad cerebrovascular aguda y biosimilares, tomando la experiencia española. Tenemos invitados de Argentina, México, Colombia, España, Venezuela y Panamá, que harán de este congreso un punto de inflexión y de actualización en los temas que tocaremos. Queremos agradecer a las casas farmacéuticas que nos han permitido su patrocinio, a todos los profesores nacionales e internacionales y a todos los participantes. Bienvenidos a este congreso. Buenos días. Vamos a iniciar el Congreso sobre Medicina Basada en la Evidencia en el contexto de las jornadas médicas de la Caja de Seguro Social y del primer Congreso virtual. Esbozaremos algunos aspectos de la medicina basada en la evidencia, comenzando con la pirámide de la evidencia y algo de razonamiento clínico. Luego, la búsqueda de revisiones sistemáticas por la doctora Lisbeth López, los niveles de evidencia y los grados de recomendación por el doctor Lillani Montilla, y la jerarquía de los estudios clínicos por la doctora Ilsa Moreno. La doctora Lisbeth López es médico especialista en medicina interna y coordinadora de docencia del Servicio de Medicina Interna. Es profesora clínica especial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en el 10º semestre con razonamiento diagnóstico. Y tiene una maestría en ciencias clínicas con especialización en medicina interna de la Universidad de Panamá. Es especialista en docencia superior. El doctor Lillani Montilla es un médico especialista en medicina interna del complejo hospitalario y tiene una maestría en ciencias clínicas con especialización en medicina interna. Además de un máster en nutrición hospitalaria por la Universidad de Jaén de España, y una maestría en docencia superior, y es profesor especial parcial del 10º semestre de la Facultad de Medicina en el razonamiento diagnóstico de APS-3. La doctora Ilsa Moreno del CID es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y es especialista en medicina interna, pero también es especialista en reumatología. Tiene un diplomado en investigación clínica de la Universidad del Sur de Florida y un posgrado en docencia superior en la Universidad de las Américas. Es investigadora y subinvestigadora en estudios clínicos multicéntricos. También es profesora encargada de la materia de reumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Y quien les habla el doctor Franklin Espino, que es aficionado a la medicina basada en la evidencia desde los años 90. La dimensión de la medicina basada en la evidencia es muy amplia y está en el contexto de la tecnología de la informática. Hay sitios de búsqueda de la literatura que vamos a ir discerniendo poco a poco en la medida que se pueda. Ya pasamos de los libros al internet, al celular y a la medicina consolidada. En la historia de la medicina basada en la evidencia, de entre muchos otros expertos, podemos mencionar que estamos usando cada vez más el teorema de Bayes con el análisis bayesiano en la investigación y en la clínica, y esta data de 1763. Thomas Bayes. William Osler, como el padre de la medicina moderna, planteó hace más de un siglo que la medicina es una ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades, y eso tiene una vigencia cada vez más importante y más profunda en la medicina actualizada. El ícono de la medicina basada en la evidencia, Cochrane, con su autor Archibald Cochrane.
El doctor Alban Feinstein es especialista en epidemiología clínica y es considerado el padre del razonamiento clínico. El doctor David Sackett, junto posteriormente a Gordon Guyatt, David Sackett es el padre de la medicina basada en la evidencia de McMaster, Canadá. Y entre muchos otros expertos en el mundo está Brian Alpers, que es constructor de la pirámide de la evidencia y de la cúspide con los protocolos de soporte electrónico y de la forma electrónica de utilizar la literatura. Nosotros estamos en la utilización de los protocolos de soporte clínico y ahora vamos a verlo en el ápice. Y nuestro maestro inspirador de la medicina interna, inspirador de la medicina, inspirador del razonamiento diagnóstico, del razonamiento clínico, el maestro Aníbal Tejada. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Es el uso consciente, explícito, juicioso y razonable de la mejor evidencia moderna para tomar decisiones sobre la atención de pacientes individuales y personas. ¿Qué es la medicina basada en los cuidados? Es la aplicación de esa medicina basada en la evidencia en la aplicación de la mejor investigación disponible a la atención clínica, que requiere la integración de la evidencia con la experiencia clínica y los valores del paciente. En esencia, cómo ponemos la evidencia en la práctica clínica. En la Escuela de Medicina aprendimos que la educación médica continuada era fundamental para el desarrollo profesional. Pero luego vino el desarrollo profesional continuo, que es los avances en los estudios y el adiestramiento de los profesionales de la salud. Y está ahora la medicina basada en la evidencia, que es una poderosa herramienta educativa para el aprendizaje permanente. Esta medicina basada en la evidencia tiene una tríada, que es toda esta evidencia que estamos planteando, evidencia de la literatura, con la experiencia del que da los cuidados de salud, de sus competencias y de sus actividades confiables, lo que sabe hacer bien, correctamente bien para la seguridad del paciente. Esto unido a las preferencias y los valores del paciente y de la persona, y considerando la familia que está junto a ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido un exorbitante, exponencial desarrollo del conocimiento. Entonces es un problema porque ¿qué y cómo vamos a aprender con tanto conocimiento? Pero también la investigación se ha hecho exponencial. Los estudios de las investigaciones básicas y las investigaciones clínicas han dominado el escenario de la medicina y actualmente se puede contar con más de 10.000 guías clínicas, más de 100.000 revisiones sistemáticas que no caben en el dominio de la mente humana. He aquí la pirámide de la evidencia, comenzando con los estudios primarios, la sinopsis de los estudios, que son las revisiones sistemáticas, la síntesis de estas revisiones sistemáticas, que son las guías clínicas, pero también las guías clínicas necesitan una sinopsis de estas guías clínicas y de sumarios para poder aplicarlo en el paciente, porque las guías clínicas son como los libros, muchas guías clínicas. Toda esta medicina basada en la evidencia, dicen los expertos, que no hay tal si no tiene aplicabilidad en el mundo de la práctica clínica. Y se choca aquí con el sistema, con la ciencia del factor humano, que es el desarrollo organizacional donde uno esté practicando, del ambiente laboral, de los recursos, de los insumos y de los equipos y de las competencias del personal para poder dar una atención adecuada. Esta interfase está entre de la reflexión y la acción, está sustentada por un razonamiento clínico, no solamente la evidencia científica, el razonamiento clínico, de diagnóstico y de manejo, el juicio clínico, que no está subvalorado, el juicio clínico que es
fundamental para darle una atención plena al paciente, para así tomar decisiones correctas, compartidas con el paciente y familiar, para poner en el centro la seguridad del paciente y también la seguridad de uno. Las S de las pirámides, 6 S de los estudios, de la sinopsis, de la síntesis acá a la izquierda, de la sinopsis de síntesis, de los sumarios y del sistema en el ápice. Pero también está entonces el soporte electrónico o el soporte clínico en ese ápice para poder aplicarlo al paciente, en función obviamente de la toma de decisiones, de la solución de problemas y de la seguridad del paciente. Y aquí tenemos una dimensión un poco más amplia de la pirámide y siempre basándose en una pregunta que tiene una estructura bien organizada que es la PICOTS, que es la población o el paciente, la intervención que se va a hacer, el control, cómo vamos a comparar, con qué voy a comparar, el outcome o los resultados esperados de la toma de decisiones, de la terapéutica o del estudio diagnóstico, el tiempo en que se desarrollan estos eventos y el escenario donde se llevan a cabo. De la búsqueda de literatura comienza con el interrogante. Y esta literatura, en esta evidencia, tiene que hacérsele un análisis crítico para ver los niveles de evidencia y los grados de recomendaciones para ser aplicados. Y por ello está GRADE, que va a ser explicado por el doctor Montilla, Cochrane, Agree, entre otros, y el método de revisiones sistemáticas a través de una metodología, a través de Prisma o Amstar, y de repositorios en el Internet como el Epistemónicos, que está avalado, Epistemónico, que es de Chile, que está avalado por el Cochrane, y la inscripción de revisiones sistemáticas con la metodología de Próspero. Todo esto para aplicarlo con el juicio clínico, la ética suficiente, el humanismo, el sentirse bien para dar el bien al paciente. ¿Cuál es el camino? Bueno, no hay camino. 30 años después de medicina basada en la evidencia, ustedes verán cómo andamos en el mundo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. Hace 30 años que comenzamos dando charlas, y obviamente sabíamos que las conferencias no cambiaron el resultado final, no hubo la cultura. Entonces hay que introducirlo como estamos pensando. Pero un viaje de 1000 leguas comienza con un solo paso. Estaremos como dando ese paso inicial nuevamente. Y la propuesta es que haya un curso básico de medicina basada en la práctica clínica para principiantes, cualquiera, esencialmente para los estudiantes de medicina y los estudiantes de la ciencia de la salud. Y en medicina lo estamos planteando para el 8º semestre en el diseño curricular, que se está planteando hace 2 años este curso, este semestre para medicina basada en la evidencia, mientras se hace el cambio en el diseño curricular, se actualiza el diseño curricular, que ya se está en ese proceso. Y esto lo estamos haciendo con el doctor Mendoza y el doctor Milor y el equipo de los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Estamos en eso desde ese tiempo. En esencia, para introducir a la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica, no quedarnos con la parte académica solamente, sino en el qué hacer, en el cómo hacerlo. La bioestadística básica aplicada y la epidemiología clínica que se dan en las facultades de medicina, pero son fundamentales cuando es aplicada, ambas, la epidemiología y la bioestadística, que son las bases de la medicina basada en la evidencia. El ABC de la lectura crítica de la literatura, entonces es un arte y ciencia. La pirámide de la evidencia que nos da el contexto de la medicina basada en la evidencia, de la literatura, la informática, la tecnología de la informática y la comunicación en la búsqueda de revisiones sistemáticas y guías clínicas, y las aplicaciones en el celular, que es una herramienta para aplicarlo en la cabecera del paciente, en el consultorio, en el hospital o donde se esté. Hace 15 años planteamos con los residentes de medicina interna una sesión que se llamaba 1 minuto basado en la evidencia. Y el residente entonces formulaba la pregunta apropiada para el cuidado de su paciente, con casos clínicos reales de la sala, enfocados en el diagnóstico y tratamiento generalmente. Hacía una conducción de la búsqueda de la literatura
hacía una selección de los artículos claves, no el último artículo que encontró en el New England o en el Lancet, es una selección de los artículos de la revisión de la literatura, que tiene una ciencia y un arte, la revisión crítica de estos artículos. No todos los artículos son válidos y no todos los artículos hay que leerlos, y la aplicación de los resultados al paciente, cómo yo aplico esta literatura, este artículo, en el cuidado seguro de mi paciente, y a través, entonces, de la forma ya consolidada de guías clínicas o protocolos que se extraen de esas guías clínicas. ¿Y qué proponemos finalmente? Cómo enseñar la medicina basada en la práctica clínica, a definir preguntas clínicas de una manera que permita respuestas claras, preguntar con la estructura de la pregunta, búsqueda del eficiente de la mejor información para responder la pregunta, buscar y adquirir lo que necesitamos para el paciente, no para aprender más, lo que necesitamos para cuidar a nuestro paciente. Evaluar la evidencia para determinar su solidez, cómo tasar la literatura, cómo hacer una lectura crítica de la literatura y cómo ver los niveles de evidencia de esa literatura. Extraer el mensaje clínico de la información, o sea, identificar lo que necesito, extraerlo, aplicarlo, adoptarlo y adaptarlo. Aplicar esa información a los propios pacientes, incluida la ponderación de los riesgos, beneficios y costos en el contexto de los valores y preferencias del paciente. Actuar y aplicar lo aprendido. Y esto tenemos que hacerlo a través de talleres, como lo hacemos en el semestre de razonamiento diagnóstico, razonamiento clínico, que es con talleres de 6 a 8 estudiantes, y ahora estamos usando 10 estudiantes, pues son 100 estudiantes, y en esa misma forma es la mejor forma de enseñar la medicina basada en evidencia es con el paciente y la práctica clínica. Aquí es un reconocimiento de la bioestadística aplicada, esto en Internet. No vamos a entrar en este seminario, en este simposio, en este tema, pero es básico. Esto se le enseñan en la Facultad de Medicina en cuanto a epidemiología, estadística, bioestadística. En cuanto a tratamiento, reducción del riesgo relativo o la reducción del riesgo absoluto, cuando comparo dos esquemas para calcular el número necesario para tratar, que es una cosa efectiva para aplicar en mi paciente o tomar una decisión, o el número necesario para hacer daño. Y en cuanto a diagnóstico, las características operacionales de las pruebas, que son la sensibilidad, especificidad y mucho mejor el coeficiente de probabilidad positiva y coeficiente de probabilidad negativa, o sea, el likelihood ratio. Esto nos permite hacer un estimado de la probabilidad pretest, una vez construida el síndrome y el diagnóstico diferencial. Calculamos la probabilidad pretest y posteriormente la probabilidad posttest, teniendo ya el coeficiente de probabilidad de la prueba. Y la estimación del valor predictivo positivo y valor predictivo negativo tiene una amplia aplicación en la cabecera del paciente también. Esto no es académico teórico, esto es para aplicar con el paciente. Finalmente, la última diapositiva es para la enseñanza de la medicina en las prácticas clínicas, medicina basada en la evidencia. Y estamos proponiendo, como ya le dijimos en el pregrado, en el 8º semestre en la Facultad de Medicina, ya solo estamos andando. Estamos proponiendo que haya un programa de residencia de los hospitales, por lo menos los hospitales docentes de la residencia, un curso básico de medicina basada en la evidencia. Y es como el curso básico que se da de investigación para que los estudiantes, los residentes hagan investigación. Pero esa investigación debe estar orientada al cuidado de los pacientes, a mejorar la salud de la población. Entonces, no solamente para la parte académica, sino para la parte de la aplicabilidad en la población, en el paciente y en la población. Proponemos entonces el curso básico de medicina basada en la evidencia para el programa de residencia. Y aquí no solamente debemos participar los clínicos, también deben participar investigadores, epidemiólogos clínicos, si los hay, o epidemiólogos, los bioestadísticos clínicos, los expertos en lectura crítica de la literatura, que son fundamentales, y los metodólogos, son expertos en ver la evidencia en las revisiones sistemáticas o en las guías clínicas, aplicar si esa guía clínica tiene crédito. La mayoría de
guías clínicas publicados en el mundo no tienen un nivel de evidencia adecuado, pero es lo que tenemos y tenemos que usarlo. Pero para eso entonces está esta metodología con expertos que hacen esto. Y finalmente, para terminar, todos los profesionales de la salud deben tener un curso posgrado básico, sencillo. Todo el equipo de salud de medicina basada en las prácticas clínicas, porque los pacientes se atienden por un equipo, no solamente por un profesional o por el médico, por un equipo de salud. Entonces, tanto enfermeras, laboratoristas, odontólogos, técnicos, todos deben tener los conceptos básicos de la medicina basada en la evidencia y basada en las prácticas clínicas. El COVID fue la gota que derramó el vaso y debemos retomar esta medicina basada en la evidencia y ya lo estamos haciendo en la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lisbeth López, soy especialista en medicina interna y en el día de hoy les voy a hablar sobre búsqueda de revisiones sistemáticas. Actualmente tenemos retos en salud. Existe la incertidumbre de dónde buscar la información con la mejor calidad y evidencia disponible. Tenemos una necesidad creciente de información clínica relevante. Como vemos en la gráfica, hay un crecimiento exponencial de la literatura médica desde 1946 hasta la actualidad. Existe una sobreabundancia de información, aumento de los costos, gastos sanitarios, recursos limitados, y todos los días tomamos decisiones clínicas y sanitarias. Hace poco más de 100 años, para informarse las personas tenían que acudir a los libros impresos, a los periódicos, a las revistas científicas, a las estaciones de radios. Sin embargo, hoy en día la información no es un problema por defecto, sino por exceso. Tenemos una cantidad ilimitada de información y conocimiento, tanto para trabajar, para estudiar, como para el entretenimiento. Si bien toda esta información está en la espera de ser evaluada o consultada, puede ser inocua. Lo cierto es que las dinámicas diversas que hay a nivel de la sociedad económica hacen que toda esta información fluya libremente a través de las diferentes redes sociales, por el internet, afectándose de esta manera nuestras actividades sociales, políticas, económicas y en el tema que nos atañe hoy, la salud. Alfons Corella en el 2003 acuñó el término de infoxicación, que se define como la sobrecarga de información ya sea relevante o irrelevante. Él utilizó este término suficientemente gráfico para resaltar el efecto dañino, es decir, la intoxicación por el exceso de información. Actualmente tenemos donde buscar la información, porque utilizamos los medios que nos permiten buscarlas, como por ejemplo la computadora, el teléfono, etc. Entonces, la infoxicación es una posibilidad para cualquier persona que cuente con acceso a Internet a través de cualquiera de estos dispositivos. Conviene entonces ser extremadamente cauteloso al revisar las diferentes fuentes de información, al seleccionar las fuentes de información a la que vamos a dedicarle nuestro valioso tiempo. Hemos encontrado de esta manera que solo las revisiones sistemáticas permiten un análisis objetivo de la totalidad de la evidencia disponible. Y como vemos en la pirámide, las revisiones sistemáticas están en la punta de la misma. Son un resumen completo de toda la evidencia disponible que cumple con criterios de elegibilidad predefinidos para abordar una pregunta clínica específica o un rango de preguntas. Son estudios secundarios que van a sintetizar la mejor evidencia científica disponible para seleccionar, identificar, evaluar, analizar y sintetizar todos los estudios empíricos que permiten responder a preguntas específicas. Al estar entonces las revisiones sistemáticas en la punta de la pirámide, la evidencia es alta. Las revisiones sistemáticas contrastan con las revisiones narrativas. Estas pueden contener capítulos de libros de texto. Estas revisiones generalmente no hacen una revisión exhaustiva de la literatura, carecen de transparencia en la selección de la información, incluso en la interpretación de la evidencia de apoyo. Generalmente no proporcionan una síntesis cuantitativa de los datos y es más probable que estén sesgadas. Estas revisiones narrativas van a revisar tópicos de diversos aspectos. No existe un método explícito de colocación de evidencia,
un método explícito para seleccionar la información, tampoco existe un método de análisis de la información ni análisis estadístico, por lo tanto va a ser irreproducible. Mientras que las revisiones sistemáticas responden a una pregunta en específico o una pregunta pico, existe un método específico de búsqueda de la enfermedad, de la evidencia, un método para seleccionar la información, para evaluar esta información y pueden tener un análisis estadístico. Por lo tanto, son revisiones que pueden ser reproducibles. Se basa en un proceso riguroso que incorpora identificación sistemática de estudios que han evaluado las mismas preguntas de investigación científica, evaluación crítica de los estudios que pueden incluir un metaanálisis, presentación de hallazgos claves, discusión explícita de las limitaciones de la evidencia y la revisión. Los metaanálisis que suelen incluirse en las revisiones sistemáticas es un método estadístico que va a combinar cuantitativamente los resultados de diferentes estudios. Además, proporciona una estimación general del beneficio o daño neto de una intervención, incluso cuando los efectos pueden no haber sido evidentes en los estudios individuales. También puede proporcionar una estimación cuantitativa general de otros parámetros, como por ejemplo la precisión del diagnóstico, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. En contraste, tenemos que la metaregresión y el metaanálisis en red son mejoras del metaanálisis tradicional. Entonces, resumiendo, el metaanálisis es un análisis estadístico de una colección amplia de resultados provenientes de varios estudios localizados mediante un proceso de revisión sistemática con el propósito de integrar los hallazgos. La heterogeneidad lo que va a hacer es una descripción clara de las diferencias entre los estudios. Va a explicar las razones por las cuales los estudios pueden llegar a conclusiones variables. Y se describe que cuando hay una heterogeneidad demasiado grande, los resultados no son significativos. Puede haber heterogeneidad clínica o estadística. La clínica se refiere básicamente a las diferencias en el diseño del estudio o de los participantes, como por ejemplo, diferencias en los fármacos específicos, como por ejemplo, diferentes estatinas, cambios en las dosis, cambios en la duración del tratamiento, técnica quirúrgica, comorbilidades del paciente u otras características. Mientras que la heterogeneidad estadística se va a referir a la variabilidad en el rango de resultados entre los estudios y puede deberse al azar o a la heterogeneidad clínica subyacente. Existen pasos para realizar una revisión sistemática. El tema no es revisión sistemática, sino más bien dónde buscar las revisiones sistemáticas, pero debemos tener claro cómo se realiza una revisión sistemática o un metaanálisis. Primero hay que desarrollar un protocolo, hay que formular las preguntas pico, buscar la evidencia, evaluar la calidad de los estudios, visualizar los resultados, explorar las razones de la heterogeneidad de los resultados entre los estudios. Existen varias formas en las cuales podemos realizar revisiones sistemáticas, entre las cuales destacan la revisión sistemática cualitativa, estimación general del metaanálisis, metaanálisis de múltiples intervenciones simultáneas, análisis de subgrupos de metaanálisis, metaregresión y metaanálisis de datos de pacientes individuales, cada uno con diferentes características. Entonces vemos en la pirámide de la búsqueda de la evidencia que las revisiones sistemáticas las podemos encontrar en las diferentes bases de datos de la literatura. Esta búsqueda bibliográfica proporciona la evidencia para la revisión y debe ser sistemática para minimizar el sesgo y el error. Debe ser sistemática y completa. La mayoría de los metaanálisis comienzan con una búsqueda en una base de datos electrónicas de la literatura. Tenemos diferentes bases de datos muy reconocidas, como por ejemplo PubMed. Es muy reconocida, es gratuita, permite realizar búsquedas de revisiones sistemáticas, también de estudios, de artículos, estudios de cohortes observacionales, entre otros. Está también Embase, está Cochrane, Epistemonicus, que es una base de datos relativamente nueva, Trip Database. Entonces, la comunidad de los investigadores también recomiendan recolectar la literatura gris. Y esta recolección de este tipo de literatura va a ayudar a disminuir el riesgo de sesgo de publicación y el sesgo de informe.
Esta literatura gris no tiene una definición exacta, sin embargo se refiere a la información que se obtiene de diferentes fuentes de artículos publicados o no, revisados por pares, que están impresos, manuscritos, bases de datos de agencias internacionales como por ejemplo la FDA, de industrias, base de datos de efectos adversos, entre otros. Este es un tipo de publicación que por lo general no se ha publicado. Entonces, con la búsqueda bibliográfica debemos tener presente que pueden existir sesgos de publicación y sesgos de informes de resultados. Dentro de los sesgos de publicación se destacan aquellas investigaciones que no se publican y que no se informan. Todas no se publican. Van a depender de los resultados. Si los estudios son negativos, en contraste con los positivos que se publican inmediatamente, los negativos tardan en publicarse, mientras que los resultados no significativos o desfavorables no se informan de manera selectiva y pueden también tardarse en publicar. Debido a estos sesgos, la validez de las revisiones sistemáticas puede disminuir. Tenemos que tener presente entonces que existen este tipo de sesgos. Existen formas de evaluar los sesgos, entre las cuales les traigo un ejemplo, que es el gráfico de embudo, en donde el eje de las X representa la magnitud del efecto y el eje de las Y representa la precisión. Vemos entonces que los puntos rojos significan estudios individuales y que hacia la derecha favorece el control y hacia la izquierda favorece la intervención. En comparación, el gráfico de la derecha con respecto al de la izquierda, vemos que en el gráfico de la derecha hacían falta estudios que favorecieran el control. Entonces aquí puede ser debido a un sesgo, ya sea de publicación o de informe. Existen, como ya sabemos, diferentes bases de datos, entre ellas Cochrane. Cochrane es una entidad internacional muy prestigiosa, sin fines de lucro, que se encuentra publicando revisiones sistemáticas y metaanálisis desde 1980. Ellos consideran metaanálisis y revisiones sistemáticas como sinónimos. Refiere que solamente tiene sentido realizar un metaanálisis si se ha llevado a cabo una revisión sistemática que incorpora todas las pruebas disponibles. Este tipo de base de datos publican metaanálisis de la mayor calidad posible, tiene una búsqueda, permite hacer una búsqueda robusta, potente, estructurada, por lo cual es una de las más reconocidas bases de datos. Por ejemplo, aquí les traigo la página. Cuando ustedes accesan a Cochrane, ustedes se deben registrar, pueden buscar la información en diferentes idiomas. Si le dan clic a inglés, ahí van a salir el resto de los idiomas, hacen el filtro a revisiones sistemáticas y pueden utilizar el vocabulario MESH. El vocabulario MESH no es más que el vocabulario que ya está grabado o impreso en esta base de datos. Y se puede buscar en base al título, al autor, entre otros. Como les dije, pueden realizar la búsqueda en diferentes idiomas. Por ejemplo, si coloco un tema, dietéticos o nutricionistas, puedo utilizar las herramientas booleanas como OR o AND, que nos van a ayudar a captar todas las revisiones sistemáticas que tienen que ver con el tema. Cuando le coloco buscar, me va a salir un resumen de todo lo que hay publicado con respecto al tema que yo coloqué en mi búsqueda. Vemos entonces que hay 358 revisiones sistemáticas del tema, que hay editoriales, casos clínicos, otras revisiones, pero también vemos en la columna de la izquierda que podemos hacer un filtro con respecto al tiempo de publicación. En esta siguiente base de datos, que es Trip Database, vemos que también hay que registrarse. En este no encontré la opción de colocar la búsqueda por idioma. Se coloca el tema que queremos buscar o lo podemos poner como pregunta pico. Como pregunta pico vamos a colocar la población, la intervención, la comparación y el resultado y ponemos buscar y nos deben salir todas las revisiones sistemáticas que tienen que ver con el tema que hemos colocado. Si colocamos, por ejemplo, tromboembolismo venoso y cáncer, nos van a salir las publicaciones que tienen, pero vemos
que en la columna de la derecha podemos seleccionar para hacer un filtro de la búsqueda qué tipo de estudio vamos a buscar o qué categoría. Allí colocamos revisiones sistemáticas y me salen que hay 41 revisiones sistemáticas que hablan sobre tromboembolismo venoso y cáncer. Entonces, aquí en esta otra pestañita podemos verificar la calidad, si vamos a buscar refiriéndonos a la calidad, a la fecha, a la relevancia o a la popularidad. Entonces vemos que estas bases de datos tienen diferentes filtros para buscar adecuadamente el tema o desarrollar la pregunta en específico. Epistemónicos es una base de datos nueva, relativamente nueva, en donde hay disponible la tecnología, el soporte humano y la mejor evidencia disponible. Vemos que aquí también hay que registrarse. Podemos poner un tema, por ejemplo, anticoagulación y cáncer, y vamos a ver que en la columna de la izquierda podemos hacer el filtro con respecto a al tipo de estudio. Vemos que hay 99 revisiones sistemáticas, se puede hacer el filtro por el tiempo de publicación. Y cuando le damos clic a las diferentes revisiones sistemáticas, nos va a salir un resumen con la conclusión de la revisión sistemática. Hay algunas revisiones sistemáticas que están disponibles gratuitamente, hay otras que no. Si no está registrado en esa base de datos, si usted no está registrado en esa base de datos, en caso tal de que no sea gratuita, entonces está disponible un resumen de la revisión sistemática y que pudiera ser de beneficio dependiendo de la búsqueda que usted esté utilizando. Por ejemplo, si colocamos coronavirus, evidencia, o COVID-19 o la evidencia disponible, se va a ver que tenemos 55.963 artículos. Vemos pues que la cantidad de material o literatura médica sobre COVID-19 es abismal, tiene un crecimiento exponencial. No podemos leerlo todo, así que hacemos un filtro de las revisiones sistemáticas. Vemos que hay 2.154 que son las que van a tener una mejor calidad porque es un resumen de los diferentes estudios que se han realizado. Y si yo quiero hacer un filtro aún más, yo puedo colocar qué tipo de pregunta es la que yo quiero resolver, si tiene que ver con el diagnóstico o prevención, con el tratamiento, la etiología, la epidemiología, etc. Y de esta manera voy reduciendo la cantidad de revisiones sistemáticas a revisar, porque recuerden que no tenemos la capacidad para revisar en un periodo de tiempo estipulado tantas revisiones sistemáticas. Entonces, por eso debemos ir haciendo el filtro para cada vez quedar con menos cantidad de revisiones para poder entonces revisarlas adecuadamente. Tenemos PubMed, que es archirreconocida, es gratuita, también tiene los estudios disponibles dependiendo pues de si usted está registrado o no. En caso tal de que no estén disponibles gratuitamente, igual que las otras bases de datos, nos brindan un resumen de la revisión realizada. En contraste con, por ejemplo, Cochrane, PubMed, quizás en todas sus revisiones publicadas no tienen la suficiente calidad como para confiar en ellos. Así que estas revisiones que logramos encontrar aquí hay que revisarlas con un poquito más de detenimiento y hay que verificar si estas revisiones tienen los estudios de calidad, de evidencia, que es un tema aparte, es un tema también extenso, para poder ser utilizados y tomarlo en cuenta para mis resultados o para mis decisiones clínicas. Recordar pues que todas las bases de datos tienen una forma o tienen filtros para reducir la cantidad de artículos a revisar. Recordar que las revisiones sistemáticas son aquellas que tienen una evidencia alta. Todos los estudios clínicos deben tener una valoración de la calidad, ya sea por el método que conozcan, Gray, Agreed, etc. Y además, pues, interpretar estas revisiones sistemáticas
también tienen su ciencia. No es leer por leer, tenemos que saber interpretar las revisiones sistemáticas para ver si sus resultados los podemos aplicar a nuestra población. Y por eso al inicio de la charla le hablé de la heterogeneidad, de los sesgos, etcétera. Que todas estas cosas se deben evaluar en las revisiones sistemáticas antes de tomar un juicio o emitir un juicio. PubMed también tiene los filtros de las bases de datos anteriores. Aquí, por ejemplo, se puede escoger revisiones sistemáticas, metaanálisis, el tiempo de la publicación, entre otros datos. Entonces, concluyendo, las revisiones sistemáticas nos pueden ayudar a resolver problemas, como por ejemplo, que no tengamos tiempo para leer todos los artículos que se han publicado. Si reviso una revisión sistemática, me puede ser suficiente para resolver la pregunta específica que estoy tratando de resolver. Hay mucha evidencia que puede estar inaccesible, hay artículos que no son gratuitos y pues que en las revisiones sistemáticas se hace un compendio. Hay mucho exceso de información, barreras idiomáticas, integración de resultados. Estas revisiones sistemáticas nos van a permitir guiar decisiones. Son publicaciones amigables, nos ayudan a dirigir futuras investigaciones y sin lugar a duda es uno de los mayores logros de la medicina y de la investigación en las últimas 3 décadas. Este es un pensamiento de Cochrane. Espero que esta charla les sirva pues para aprender un poquito más sobre cómo buscar revisiones sistemáticas, de que la lectura de un artículo clínico no es una lectura solo por leer, sino hay que saber interpretar los artículos clínicos, hay que saber realizar una lectura crítica de la literatura. Y aquí pues básicamente hablando sobre cómo buscar las revisiones sistemáticas. Espero que les haya servido y cualquier pregunta al final de la sesión. Muchas gracias. Buen día. Para continuar con el simposio de Medicina Basada en la Evidencia, en esta oportunidad les hablaré de niveles de evidencia y grado de recomendación. Mi persona es el doctor Lillanis Montilla. La agenda a seguir: perspectiva histórica de la medicina basada en evidencia, definición de conceptos, sistema de clasificación de evidencia, niveles de evidencia y grado de recomendación y las conclusiones finales. Para tener un marco histórico, vemos que los primeros indicios de la medicina basada en evidencia datan del año 1735 con el emperador Qianlong, que es el sexto emperador de la dinastía Qing, a través del método Kaosheng, que no era más que la práctica de la investigación probatoria. Sin embargo, no es hasta 1980 que David Sacks del grupo de Master en Canadá postulan lo que es el concepto de medicina basada en evidencia, que no es más que integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia disponible a partir de la investigación sistemática. Sin embargo, debido a la gran cantidad de evidencia científica, evidencia médica que se publica todos los días a través de revisiones sistemáticas, artículos en diferentes grados de descripción, artículos de cohorte, estudios observacionales, es importante que nosotros al formularnos una pregunta clínica tengamos un sistema que nos permita clasificar la evidencia científica de tal forma que tengamos certeza de lo que estamos leyendo es válido y que puede ser aplicado en un escenario clínico. De allí que no es hasta 1979 cuando los servicios de salud de Canadá crean el Canadian Task Force y comienzan a dar los primeros pasos en esta jerarquización de la evidencia científica. Y en 1984 el US Preventive Service Task Force ya comienzan a hablar de niveles de evidencia y grados de recomendación. Es importante señalar que la validez de la evidencia científica depende de la calidad y cantidad de estudios realizados en un área de investigación, de la replicación de estudios con una metodología similar aumenta el poder de la evidencia científica y que es necesario evaluar primero el escenario clínico, el diseño metodológico de los estudios, para luego aplicar una propuesta adecuada de niveles de evidencia y grados de recomendación. Otro concepto importante es la calidad de la evidencia, y esta refleja la confianza que podemos tener en que conocemos los efectos de una intervención, mientras que la fuerza de recomendación distingue las situaciones en donde la evidencia muestra que una alternativa es claramente superior en situaciones de incertidumbre. De allí que el concepto de nivel de evidencia o los niveles de evidencia no son más que instrumentos o escalas que clasifican y ponderan la evidencia científica, dependiendo del diseño del estudio. Es decir, que dependiendo del diseño del estudio, del escenario clínico del mismo, así yo voy a determinar
qué estrategia o qué escala de nivel de evidencia voy a utilizar. Esto se hace de forma individual y el nivel de evidencia se refiere al grado de validez interna de un estudio, es decir, al análisis metodológico, a la presencia de sesgos o errores sistemáticos que causen que los resultados obtenidos no sean considerados como válidos. Es decir, a través de los niveles de evidencia, a través de la validez interna de un estudio, yo busco la verdad, yo busco que ese conocimiento sea cierto. Mientras que los grados de recomendación evalúan la calidad de los estudios y me permiten sacar conclusiones sobre el nivel de evidencia para adoptar o no una intervención que puede ser terapéutica o puede ser de prevención, puede ser de un procedimiento, y se da al análisis del conjunto de los grupos de estudio, y estas recomendaciones, sobre todo aquellas que vienen insertas en las guías de práctica clínica, inciden en las políticas públicas de salud. Sin embargo, ustedes habrán podido observar al leer diferentes guías de Europa, de Estados Unidos, de diferentes organizaciones médicas, que cada una de estas guías o cada artículo o cada revisión sistemática, dependiendo de la organización madre, es decir, organización que la hace, tiene un nivel de evidencia y un grado de recomendación. De allí que existan muchas escalas de clasificación. En esta oportunidad hablaremos de estas 4 que son las mayormente conocidas. Iniciaremos con el Canadian Task Force, que es importante señalar que este fue el primer intento para sistematizar, para clasificar los niveles de evidencia y los grados de recomendación a la hora de gestionar una guía de práctica clínica. El Servicio de Salud de Canadá, a través de este Canadian Task Force, los que intentaban era formular guías de práctica clínica para medidas de prevención, es decir, para la salud preventiva. Esto consistía en grados de recomendación graduados por letra de la A a la I y niveles de evidencia de 1 a 3. Los grados de recomendación A te dice que existe una buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención, mientras que un nivel de evidencia I te dice que la evidencia existente surge a partir de estudios clínicos con asignación aleatoria. Es decir, que si yo tengo un grado o tengo una recomendación para una prevención, para una estrategia de prevención de determinada patología, con grado de recomendación A y nivel de evidencia 1, quiere decir que es una recomendación en la cual hay una buena evidencia para recomendar esa intervención clínica y que esa evidencia viene de estudios clínicos con asignación aleatoria. Por otro lado, tenemos tal vez una de las más conocidas por nosotros acá en América, por los que hacemos algo de medicina preventiva, médico familiar, médicos generales, medicina interna, salud pública, es del US Preventive Service Task Force. El US Preventive Service Task Force son un grupo independiente de expertos en medicina preventiva y medicina basada en evidencia que evalúa la evidencia clínica disponible, sobre todo la relacionada a medidas de prevención. De prevención, estrategias de prevención de enfermedades, de detección, de utilización de medicamentos para prevención. Es un sistema de evaluación para valorar la evidencia disponible en busca del beneficio neto de las intervenciones preventivas en salud. Ellos hablan que beneficio neto son todas aquellas intervenciones en las cuales hay mayor beneficio que riesgo. Ellos utilizan también un grado de recomendación o recomendaciones de la A a la I. Y ellos se apoyan en lo que se conoce como el nivel de certeza. Alta, moderada y baja. El nivel de certeza no es más que la probabilidad de que una recomendación evaluada sea la más adecuada. De allí que yo voy a tener recomendaciones A, que es aquella donde se recomienda la acción preventiva y que existe alta certeza que el beneficio neto es sustancial, con un nivel de certeza alta, que hablamos ya que la evidencia disponible incluye resultados consistentes de estudios diseñados. En este ejemplo, por ejemplo, en esta lámina, por ejemplo, vemos las recomendaciones para el tamizaje de cáncer colorectal en la población adulta de 50 a 65 años. Y el Task Force señala con una recomendación con grado A de que se debe hacer el tamizaje para cáncer de colon a todas las personas iniciando a partir de los 50 años. Es decir, que el tamizaje debe iniciarse a partir de los 50 años, en personas de 50 a 75 años. Y ya para adultos de 16 a 85 años, la decisión del tamizaje para cáncer colorectal es una decisión individual, es decir, con un grado C. Grado C, se recomienda selectivamente el ofrecimiento de las prestaciones de servicio a los pacientes individuales basados en criterios profesionales y a las preferencias del paciente. Es decir, que la evidencia
no es tan clara como para recomendarlo con una recomendación A. Sin embargo, debido a la presencia de múltiples sistemas de clasificación de niveles de evidencia y grado de recomendación, yo solamente le he mostrado 2, pero hay un sinnúmero. En el año 2000 se crea una iniciativa internacional que se conoce como el Great Working Group. Esta es una iniciativa internacional que permite evaluar de una manera sistemática, razonable, transparente, homogénea, los diferentes niveles de evidencia y grado de recomendación de los estudios que se utilizan a realizar una guía de práctica clínica. Este sistema GRADE se utiliza más o tiene su mayor utilidad a la hora de elaborar la guía de práctica clínica, porque lo que trata es de que hablemos un mismo idioma. Porque como ustedes saben, cada vez que uno lee una guía europea, por ejemplo, hipertensión, el sistema que ellos utilizan para el nivel de evidencia es diferente al que utilizan los americanos. Entonces, esto a veces crea confusión en los clínicos que no están muy familiarizados con este tipo de sistemas. De allí que este sistema GRADE lo que trata es homogeneizar los conceptos, buscar la forma de que exista un mismo patrón a la hora de evaluar la evidencia, a la hora de dar los grados de recomendación y de la evidencia clínica que me permita a mí tomar una decisión en la salud pública, una decisión en la práctica clínica. Entonces, el sistema GRADE abarca la mayoría de las etapas de elaboración de una guía de práctica clínica, desde la formulación de la pregunta y la selección de los enlaces de interés hasta la formulación de la recomendación y su redacción. La evaluación de la calidad de la evidencia se realiza para cada desenlace de interés, es decir, para cada outcome que yo estoy buscando. La fuerza de la recomendación indica hasta qué punto podemos confiar que al poner en práctica la recomendación, esta conllevará más beneficios que riesgos. Entonces, este es el proceso GRADE, donde va inicialmente con la formulación de la pregunta clínica, la selección de los outcomes, la búsqueda de la evidencia, casi siempre revisiones sistémicas, resumir esa evidencia y la evaluación de la calidad a través de tablas de resumen de evidencia, como veremos más adelante. Para después, ya donde cuando voy a formular la guía de práctica clínica, de buscar la determinación de la dirección y la fuerza de la recomendación y ya formular la recomendación y cualquier información adicional. Entonces, este sistema GRADE me permite evaluar la calidad de la evidencia según el tipo del diseño del estudio. Es decir, al yo hacerme una pregunta clínica o una pregunta de un escenario clínico que yo quiero contestar y que esa pregunta clínica va a derivar posteriormente en la formulación de una guía de práctica clínica, yo tengo que buscar los estudios. Y al buscar los estudios, el sistema GRADE me dice que los ensayos clínicos aleatorizados son considerados con alta calidad de evidencia, mientras que los estudios observacionales son considerados con baja calidad de evidencia. Este sistema GRADE también me da una serie de ítems que me permite revalorar la calidad de la evidencia. Por ejemplo, en los ensayos clínicos yo puedo disminuir la calidad de la evidencia si veo que hay limitaciones en el diseño, en la ejecución, si hay inconsistencia, si hay incertidumbre en que la evidencia sea directa o si hay imprecisiones. Mientras que en los estudios observacionales yo puedo aumentar esa calidad de la evidencia si yo veo que hay una fuerte fuerza de asociación, si hay presente un gradiente de dosis-respuesta o si hay consideración de posibles factores de confusión que puedan haber reducido el efecto. Es decir, este sistema GRADE es un sistema completo que me permite estandarizar a la hora de evaluar la evidencia científica. De allí que los niveles de evidencia, al final, cuando ya yo elaboro mi guía de práctica clínica, el sistema GRADE me lo clasifica en alto, moderado y bajo de cada recomendación. Alto, que estamos relativamente seguros que el efecto real de la intervención se encuentra cerca de nuestra estimación. Moderado, que el efecto real de la intervención probablemente se encuentra cerca de nuestra estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Y bajo, que el efecto real de intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación. Al final, toda guía clínica tiene una recomendación y el sistema GRADE te la divide en recomendaciones fuertes y recomendaciones débiles. Una recomendación fuerte es que la alternativa recomendada puede ser seguida con todos o casi todos los pacientes. Y la recomendación débil es aquella que donde la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de los pacientes,
que si bien la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de los pacientes, la decisión debería ser individualizada, idealmente mediante un enfoque de decisiones compartidas, debido a que la evidencia que se ha encontrado no es de calidad alta. Entonces, este es un pantallazo del sistema GRADE. Hay cursos completos para entender a más detalle el sistema GRADE, cómo se elabora una guía de práctica clínica. Lo importante es saber que el sistema GRADE es un sistema, el advenimiento del sistema GRADE me permite de una manera sistemática clasificar la evidencia científica de tal forma que todos valoremos la evidencia de una misma manera y hablemos un mismo sistema. Ya por último, solamente les voy a mencionar un ejemplo de otro tipo de clasificación de la evidencia, de los niveles de evidencia y los grados de recomendación basado en la fuerza o la clase de la recomendación. Este es un sistema muy utilizado en las guías de la AHA, de la Asociación Americana del Corazón, de la American College of Cardiology, del grupo de Task Force, de esta asociación, que lo que trata es de valorar las enfermedades cardiovasculares, no solamente del aspecto preventivo, sino también del aspecto de tratamiento, utilizando más o menos el concepto de beneficio neto que tiene el Task Force, es decir, que haya más beneficio que riesgo. Y por lo menos vemos recomendaciones con una fuerza de evidencia clase 1, donde hay más beneficio de riesgo, donde esta es recomendada, es indicada y debería ser realizada. Y también vamos a clase 3 o recomendaciones clase 3, que son peligrosas, donde hay más riesgo que beneficio, donde lo que significa es que son potencialmente peligrosas, que causan daño y que no debería hacerse. De igual manera, ellos hablan de la calidad o nivel de evidencia con nivel de evidencia A, BR, B, C, donde el nivel de evidencia A es que hay una alta calidad de evidencia y que viene más de un estudio aleatorizado, ¿ok? Estudios randomizados. Entonces, esta es otra forma de evaluar la evidencia. Hoy en día, la mayoría de las mayoría de las guías de práctica clínica del NICE, de la Organización Mundial de la Salud, inclusive buscadores como el UpToDate, utilizan ya las guías GRADE porque es una forma más de la metodología GRADE, porque es una forma más sistemática, más razonable, más transparente de valorar la evidencia. Al final tenemos que los niveles de evidencia y los grados de recomendación permiten categorizar los estudios según su mayor o menor riesgo de presentar sesgos, dado un determinado diseño. Los niveles de evidencia ayudan a determinar la calidad y validez de la evidencia disponible para la práctica, y la utilización de estos sistemas en la guía de prácticas clínicas permiten una mejor comprensión de la información científica y su aplicación en el escenario clínico, que al final es lo que queremos, tener una buena evidencia que me permita tener grados de recomendaciones lo suficientemente fuertes para que me den a mí como médico clínico la seguridad de que la intervención que voy a aplicar en un paciente, ya sea en prevención, tratamiento o procedimiento, van a tener los resultados esperados, los resultados adecuados para el paciente, con seguridad para el paciente y para mí como personal sanitario proveedor. Muchas gracias, esperamos sus preguntas. Muy buenos días. Primero, agradecer ante todo la oportunidad de compartir con ustedes algunos minutos. Me ha tocado a mí la cuarta ponencia relacionada al tema de medicina basada en la evidencia, y particularmente voy a referirme a la jerarquía de los estudios clínicos. En la práctica médica diaria, tanto en el desarrollo de guías diagnósticas como de protocolos terapéuticos, se requiere de decisiones basadas en la evidencia, que no es más
que usar la mejor evidencia disponible en un momento dado, analizarla críticamente, determinar su validez y por último, poder aplicarla en beneficio del paciente. El contenido de la presentación va a estar relacionado con lo que es la definición de la jerarquía de los estudios clínicos, tratar de entender cómo pasamos del juicio clínico al ensayo clínico, cuáles son las características específicas y exclusivas de los ensayos clínicos y qué tipos de ensayos clínicos controlados existen, y finalmente algunas conclusiones muy sencillas. Bien, con esta primera imagen, que es bastante sencilla, pero es sumamente ilustrativa, que nos permite ver de una forma espacial lo que vamos a explicar, tendríamos que afirmar que existen distintos tipos de estudios según el diseño epidemiológico. Eso es algo que todos entendemos bien. Esos diseños epidemiológicos van a diferenciarse dependiendo de ciertas características. Si yo observo el momento en el que ocurren los hechos, esos estudios pueden ser retrospectivos o pueden ser prospectivos. Si yo me oriento hacia lo que es la secuencia de medición o de observación, y esa medición es a lo largo del tiempo, estos estudios se les denomina longitudinales. Si esa medición, por el contrario, es una sola medición en un momento, les llamamos entonces estudios transversales. Si nosotros nos enfocamos al concepto de si hay o no grupos de comparación, nosotros vamos a tener divididos en dos grandes grupos los estudios descriptivos, que no tienen grupo comparador, y los estudios analíticos, que sí son comparativos y tienen más de un grupo de comparación. Y por último, quizás uno de los factores más relevantes está el concepto de manipular la variable o de tener una maniobra o de tener una intervención. Esto me va a dividir a los estudios en estudios observacionales, si no hay manipulación o intervención, y estudios de intervención si definitivamente ocurre esa maniobra o intervención. Entonces, nosotros vamos a estar en estos minutos localizados aquí, en el cuadrante inferior derecho, en los estudios experimentales o estudios clínicos o ensayos clínicos que van a tener característicamente más de un grupo de comparación y que van a tener una intervención. Comprendido este proceso, nosotros tenemos que señalar que los distintos tipos de estudio pueden organizarse en niveles jerárquicos de acuerdo a la evidencia que ofrece cada tipo de estudio. Entonces nosotros queremos aproximarnos a la jerarquía de los estudios clínicos o los ensayos clínicos. Entonces con esta imagen nosotros podemos ilustrar fácilmente cómo esos niveles jerárquicos en esta pirámide tradicional muy reconocida de la medicina basada en la evidencia, cómo los distintos tipos de estudios según diseño metodológico se categorizaban jerárquicamente dependiendo de la calidad de la evidencia que nos ofrecían. Eso ha cambiado un poco y como nos comentó en la presentación el doctor Espino, hay ahora algunas propuestas de esa nueva pirámide que cambia un poco. Ya no vemos líneas rectas, sino líneas onduladas, que lo que quiere sugerirnos es que dentro de un mismo diseño epidemiológico, o sea, dentro de un mismo tipo de estudio, según la calidad del diseño, pudiera haber un momento dado, por ejemplo, en que yo tenga un estudio de casos y controles que me dé una evidencia mejor que un estudio de cohorte que no tenga un diseño adecuado. Es decir, que aunque jerárquicamente están por encima, depende de la calidad de evidencia dentro de los mismos estudios del mismo tipo de diseño metodológico. Lo cierto es que en la parte superior de esta jerarquía es donde nosotros vamos a localizar a los estudios controlados randomizados, es decir, los estudios clínicos, ensayos clínicos controlados y randomizados. Bien, ¿cómo pasamos nosotros del juicio clínico que todos debemos tener y estimular y desarrollar a un ensayo clínico? Bien, para entender
la causalidad se describen dos estrategias fundamentales, que son el juicio clínico y los ensayos clínicos. Esa causalidad nosotros tenemos que buscarla, encontrarla o extraerla dentro de ese azar que nosotros observamos allí, poder demostrarla con la mejor evidencia posible. Entonces, esas dos estrategias que existen son el juicio clínico y los ensayos clínicos. Eso nos va a permitir a nosotros documentar la causalidad y hacerlo con la mejor evidencia posible. Entonces entendamos qué es eso de juicio clínico. El juicio clínico es un razonamiento, es una forma de pensar que nosotros vamos a utilizar para explicar el fenómeno de causalidad. De una forma muy sencilla y estructurada, vamos a partir de un estado basal, vamos a tener una maniobra o intervención y eso va a producir un desenlace. Entonces, esta estructura o proceso tan sencillo nos sirve para entender de una forma práctica lo que es la causalidad. Además de esta estructura sencilla, le tenemos que sumar en el juicio clínico el conocimiento de 5 fuentes de error sistemático, 2 de ellas localizadas en el momento o estado basal del individuo, que son las que se denominan sesgos de ensamble o sesgos de susceptibilidad. Una de esas fuentes de error en el momento de realizar la maniobra, que se le conoce como sesgo de ejecución, y 2 sesgos o fuentes de error sistemático en el momento del desenlace, en el momento de medir el resultado o el desenlace, que son los sesgos de detección y los sesgos de transferencia. Entonces, juicio clínico, razonamiento para explicarme el fenómeno de causalidad, tomando en cuenta las 5 fuentes de error sistemático. Entonces, entendiendo el juicio clínico, pasemos propiamente a lo que es el ensayo clínico. El ensayo clínico va a tener características muy específicas y particulares. Entonces, ¿qué es el ensayo clínico? El ensayo clínico es un diseño epidemiológico que nos va a permitir obtener información de calidad, intentando que aislar el resultado que es provocado por esta maniobra o intervención, pero controlando los componentes que afectan ese desenlace, que son los que vimos ahorita en estos sesgos que pueden suceder. A diferencia entonces de los estudios observacionales, si hacemos referencia al cuadro que presentamos al inicio, a diferencia de esos estudios observacionales en los cuales no manipulábamos la maniobra o la variable, en los ensayos clínicos sí se manipula la maniobra o la intervención, y esa sería la primera característica, lo que define el ensayo clínico. De allí se van a derivar entonces todas las características muy específicas de los ensayos clínicos que vamos ahorita a describir. La primera de ellas, y que debemos entender muy claramente, es la asignación aleatoria de la maniobra o aleatorización. Es decir, yo voy a tener como estado basal un grupo de individuos seleccionados, y una vez ellos seleccionados, vamos entonces a, de una forma al azar, aleatorizarlos en un grupo o en otro, porque recuerden que dijimos que estos tenían grupos de control o grupos de comparación. Entonces, la asignación al azar a un grupo o al otro es lo que se conoce como aleatorización. De allí en más, muy relacionado a la aleatorización, tendremos lo que se llama cegamiento de la maniobra o de la intervención. Dependiendo de quién conoce esa maniobra o esa intervención, de quién la desconoce, asimismo, entonces tendremos un ciego simple, un doble ciego o un triple ciego. Un ciego simple es cuando el paciente es aleatorizado y él desconoce en qué grupo o en qué tratamiento queda.
El doble ciego, tanto el paciente como el médico evaluador desconoce la posición en la que el paciente es aleatorizado, es decir, no sabe qué maniobra o qué intervención va a recibir. Y el triple ciego, ni el paciente, ni el médico evaluador, ni los que analizan los datos conocen esta información. Otra característica que es muy específica de los ensayos clínicos o estudios clínicos es la detención anticipada. Es permitido en la evolución de estos estudios, que suelen ser estudios prospectivos y suelen ser longitudinales, es posible la detención en cualquier momento si hay un exceso de efectos adversos, porque éticamente, pues, obviamente eso requiere la suspensión, pero si hay también evidencia suficiente anticipada de una gran diferencia entre los grupos, esto también sustentaría en un momento dado la decisión de una detención anticipada. Y por último, tendríamos que mencionar la característica específica de estos grupos de estudio, que es el análisis de acuerdo a la adherencia al tratamiento durante todo el periodo del estudio. Existe una pérdida de sujetos de estudio a lo largo de la evaluación y puede que yo inicie en el grupo A con 100 pacientes, en el grupo B con 100, y suceda que al final yo tenga solamente 80 en uno de los grupos. Ese análisis de acuerdo a la adherencia, habría dos formas de hacerlo. Por la intención de tratar o intention to treat, que no toma en cuenta los pacientes que se pierden en el camino, sino que simplemente hace el análisis estadístico con el total de pacientes que intencionalmente yo le iba a dar tratamiento desde el inicio. Por otro lado, el análisis de acuerdo a la adherencia por el protocolo es aquel que se ciña al protocolo y que analiza solamente los pacientes que terminan propiamente el estudio y que se ciñen estrictamente al protocolo a todo lo largo de la evaluación. Estas serían entonces características específicas de los ensayos clínicos controlados. Bien, en esta imagen entonces sumamos ambas cosas, sumamos juicio clínico y sumamos características de ensayo clínico. Juicio clínico repasando estructura sencilla de un estado basal, una maniobra o intervención, un desenlace. Sumado a la importancia de que como clínicos conozcamos los sesgos que me pueden alterar esa estructura, que son los sesgos de ensamblaje, de susceptibilidad pronóstica, los sesgos de ejecución cuando administramos la maniobra o la intervención, y los sesgos de detección del desenlace o de transferencia por los pacientes que se pierden en el camino. Sumado a esto, entonces, repasemos las características de los ensayos clínicos, obviamente la firma de un consentimiento informado, la asignación aleatoria de la maniobra hacia la A o a la B, cegamiento de la maniobra comparativa en paralelo, la detención anticipada si así se requiere, y el análisis conforme a la adherencia al tratamiento. Entonces, en esta imagen unimos lo que es juicio clínico con características de los ensayos clínicos. Entonces, por último, ¿qué tipos de ensayos clínicos controlados existen? Bueno, realmente hay distintos tipos de ensayos y clasificaciones, y esas clasificaciones van a depender de los criterios que usemos para clasificar. Entonces vamos a ilustrar un par de criterios. Por ejemplo, si yo me fijo en la estructura del tratamiento que vamos a administrar en ese ensayo clínico, pueden haber diseños en paralelo, pueden haber diseños en crossover o cruzados. Vamos a ilustrarlos aquí con la imagen. En la porción superior tenemos un grupo de pacientes que es seleccionado y posteriormente se van a aleatorizar en distintos grupos, en este caso tratamiento A, B o C, y van a ser ellos seguidos entonces longitudinalmente de forma paralela. Por otro lado, tenemos acá un grupo de pacientes seleccionados y ellos van a ser aleatorizados o al medicamento X o al medicamento Y, y en un momento dado del diseño
del estudio, va a haber un cruce de tratamientos y vamos a pasar entonces al Y y al X, cambiando completamente el tratamiento. Este es un diseño cruzado o de crossover. Si nos vamos a enfocar en la enfermedad como característica, entonces hay ensayos de tratamiento, hay ensayos de prevención primaria y de prevención secundaria. Si nos enfocamos en el tratamiento como tal, estaríamos hablando de ensayos de drogas o ensayos de modalidades terapéuticas que pueden ser quirúrgicas, por ejemplo, o evaluaciones de dieta. Según el tipo de aleatorización, tendríamos estudios controlados, aleatorizados o no aleatorizados. Según tamaño de la muestra, puede ser fijo, puede ser secuencial, que se va llegando a un número tope de forma secuencial. Y según la cantidad de sedes, hay de centros únicos y hay estudios multicéntricos. Entonces, vemos cómo existen distintos tipos de ensayos clínicos dependiendo de qué criterios de clasificación yo utilice. Y bien, entonces ya para concluir, yo tendría que mencionarles que es sumamente relevante que nosotros identifiquemos y que podamos organizar mentalmente el fenómeno de causalidad durante el curso de una enfermedad. Es fundamental que nosotros entendamos la unión estrecha que existe entre la práctica clínica con la investigación clínica. Esto nos va a facilitar una exploración, una lectura razonada, estructurada, en forma bidireccional, ¿sí?, entre juicio clínico y ensayos clínicos, y esto va a estar puesto al beneficio de los pacientes. Mientras más habituados estemos como médicos clínicos al manejo de la causalidad, nosotros podremos entonces ya de una forma más consciente acercar la práctica médica con la investigación clínica. Entonces, esto era lo que quería comentar con ustedes en esta mañana. Espero que la información les haya sido de utilidad y les agradezco su atención.